Hola a todos mis hermanos de Lifeway Liderazgo y V&H en español. El día de hoy estamos con nuestro hermano Daniel Cabuz para hablar sobre su libro, su primer libro con nosotros, Entrena tu corazón. Daniel, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches por aquí en España y buenas tardes, buenos días por allá en Lima, Perú, hermano. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder conversar sobre este tema, diría yo, que parece nuevo, ¿no? Pero la realidad es que es una realidad tangible en las escrituras y me alegra poder compartir contigo este momento y con los hermanos que nos escuchan. Hermano, primeramente muchas gracias por el libro, un libro muy, muy práctico, muy informativo y también realmente que nos acerca más al Señor. Un tema que, si bien es cierto, como dices, no es nuevo, para muchos sí es una nueva lectura o realmente profundizar más en este tema y Mm. nunca de repente de una manera tan organizada como en este libro. Así que te agradezco por ese esfuerzo, por ese trabajo y por la profundidad también que le has puesto teológicamente, ¿no? Quería consultarte esto, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro sobre mayordomía corporal, así como lo titulas? Pues fíjate que no recuerdo que haya sido algo puntual, que me haya levantado una mañana y decirle a mi esposa, mira, me gustaría escribir esto. Creo que el Señor ha ido trabajando en mi corazón y en mi carácter desde muy niño. En algún momento me hice esa misma pregunta yo cuando sucedió todo esto, ¿no? De escribir un libro. Y creo que ese libro se ha ido escribiendo en mi corazón durante estos 29 años de vida que tengo. Sin embargo, creo que fue en el año 2019 donde todo comenzó y siempre le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que es la que ha ideado incluso hasta el título, esto de Entrena tu corazón. Todo salió de ella, yo no tengo ningún mérito y gracias al Señor. Sin embargo, fue hace unos 5 años más o menos que empecé a pensar de manera más profunda sobre las ciencias del deporte y me pareció muy interesante ver que había un hueco realmente grande sobre todo en la doctrina, en una doctrina sana, sólida. Había muy poca información acerca de las ciencias del deporte Mm. y las ciencias nutricionales desde una observancia bíblica. Y pues mira, gracias al Señor hemos conformado una metodología que le he titulado Mayordomía Corporal Bíblica, que tiene 4 puntos claves, que son el cuerpo, el conocimiento, la comunidad, la iglesia local, ¿no? Y el movimiento. Y prácticamente luego de estar profundizando en esto, pues me di cuenta de que todos esos aspectos los cumple Jesucristo, los cumple en su vida. Y así fue como todo comenzó y paso a paso hasta que, mira, gracias a Dios, hace 2 días me llegó mi primer, en la caja de mis libros y estoy realmente emocionado, hermano. Es un regalo para mi vida, pero sobre todo creo que es un regalo para la iglesia y ver cómo Cristo también respondió a esta necesidad del cuidado físico en su cuerpo para la gloria Ujú. de Dios Padre. Amén, amén, de verdad que sí. Me alegra mucho lo que cuentas de tu testimonio también, de tu familia, de tu esposa, guiándote en ese proceso, porque se nota incluso también en tus redes sociales el esfuerzo que le pones, la diligencia, la constancia. Y creo que eso nos va a servir mucho a nosotros. Yo que ya he terminado de leer el libro, me ha servido mucho, ha cambiado mi punto de vista, porque creo que siempre generalmente vamos a este tema de la salud como un tema, poniendo como prioridad el tema de la salud, ¿no? Pero hay algo que me Ujú, ayudaste a ver en uno de los capítulos y quería preguntarte de eso, ¿no? Em, Todos conocemos este versículo de 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿no? Que nos dice que ujú, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ujú. y este pasaje nos da muchas veces una razón para nosotros señalar el por qué debemos ser saludables, pero tu visión acerca de ese tema en este libro es más profunda, ¿no? Y me dio una nueva perspectiva a mí al momento de comer, de ejercitarme, de hacer lo que Ujú, qué hago, de bueno, ¿no? planificar. ¿Cómo, no sé si pudieras ahondar un poco más en definir esa frase que tú dices en el libro, ser saludable no es suficiente? Wow. Eh, bueno, yo creo que podemos tener ahí varios elementos. En primer lugar, teniendo en cuenta que hablamos a una audiencia que es cristiana, yo creo que todos desde muy pequeñitos, al menos eso me pasó a mí en la escuela dominical, crecí con la idea de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que es una de las primeras
verdades que todos como cristianos abrazamos, ¿no? Pero una cosa es abrazarla y otra cosa es conocerla a profundidad, esa verdad. Y cada vez que vas escalando hondo, ¿en qué significa que el cuerpo sea templo del Espíritu Santo? Wow, es realmente impresionante. Entonces, el texto que utilizas de 1 Corintios capítulo 6 del versículo 19 al 20, cuando Pablo está hablando a los corintios acerca de la inmoralidad sexual, ¿no? Y una de las cosas que me preocupé mucho en el libro era de no decir lo que la Biblia no decía y Mm, de decir lo que la Biblia sí dice, porque ese texto realmente no se puede aplicar al cuidado del ejercicio como tal, porque no es lo que Pablo les está enseñando ahí. Lo ujú, que Pablo les está enseñando es la pureza de sus cuerpos, ¿no? Sin embargo, las aplicaciones que ese texto puede tener a los diferentes ámbitos de nuestra vida son realmente impresionantes. Entonces, en primer lugar, decir que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, saberlo es importante. En segundo lugar, la pureza que el cuerpo debe reflejar no solamente es en los afectos o el cuidado sexual que un hombre y una mujer debe tener, un hombre y una mujer creyente deben tener sobre su cuerpo, sino también en aspectos saludables. Y esto nos lleva pues a la conclusión que escribí en ese libro de que ser saludable no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la mayordomía corporal bíblica no siempre da el resultado saludable. La mayoría de las personas que empiezan a entrenar o a mejorar sus hábitos lo hacen con la razón de mejorar su calidad de vida. Y eso es loable, es un hábito, es un objetivo noble. Sin embargo, la mayordomía corporal bíblica no apunta a que tú coseches salud. Es uno de los tantos beneficios que puedes tener si Dios así lo permite. Lo que apunta a la mayordomía corporal bíblica es a un carácter santo, a un carácter probado en el desarrollo de hábitos saludables en donde el objetivo primario y último sea agradar a Dios con el cuerpo que Él mismo te ha dado, con las capacidades físicas que Él te ha dado. Entonces, ser saludable no es suficiente porque incluso hasta los incrédulos pueden ser más saludables que los creyentes. Y entonces aquí entramos en un lío, ¿no? ujú, Ellos lo hacen bien y nosotros lo hacemos mal. claro. La verdad es que sí, hay muchos incrédulos que se cuidan muchísimo mejor que un creyente. Sin embargo, no es suficiente, porque solo Cristo es suficiente en el cuidado corporal que el cristiano le da a su cuerpo. Así que ser saludable no es suficiente porque yo debo descansar en esa mayordomía que Cristo ya conquistó por mí en sus obras perfectas y que Mm. consumió la cruz. Algo que me ayudó mucho a ver fue eso que mencionas en el libro cuando dices que mucha gente llega a ser más saludable, pero porque la salud es su ídolo, ¿no? Y no necesariamente porque quieren honrar a Dios con su cuerpo y vivir para Él, ¿no? También mencionas, por Mm, ejemplo, que la identidad de una persona no debe estar definida por lo que el mundo nos dice, sino bíblicamente, ¿no? Y a la mm. luz de esto, ¿cómo podemos poner en práctica la realidad de que somos mayordomos y nada más en ese sentido también? Hay un capítulo que nos dice eso y me llamó la atención eso, porque siempre hemos escuchado somos mayordomos, pero en ese capítulo tú dices somos mayordomos y nada más. Sí, y sí, en algún momento dije que si los cristianos tuviésemos un apellido, seríamos cristianos mayordomos. Y prácticamente es lo que hace el creyente frente a los recursos que Dios le ha dado, ¿no? ¿Qué es la Ujú, mayordomía? La mayordomía es ver todos los recursos que hay en este sistema, en este mundo, y ver que todos estos recursos provienen de Dios y son para Dios. ¿Y yo qué hago? Pues el mandato cultural, ¿no? Sojuzgar la tierra e incluso mi propio cuerpo. Eh, y la identidad es muy importante porque si no cuidas tu cuerpo como mayordomo, lo haces como un tirano. Y un tirano es aquel que busca su propia gloria. Entonces, el mayordomo siempre está intentando agradar a su señor y no busca sus propios beneficios. Incluso cuando en el desarrollo de hábitos saludables nos beneficiemos de tal práctica, al final es como un resultado de obedecer a mi Señor y a mi amo en pos de la ordenanza de la preservación de la vida como un mandato positivo del mandamiento no matarás, porque no solamente no debo matar,
sino que debo preservar la vida. Y parte de la ujú. preservación de la vida es administrar el cuerpo que Dios me ha dado para servirlo a Él y a los intereses del reino. ¿Y Entonces cuáles eso es... son, y Sí, considerando sí, esto que acabas de compartir con nosotros, cuáles son las consecuencias de no entender esto o de no ser un buen mayordomo bíblico, que no solamente que van a venir a nuestra vida, sino que de repente ya estamos sufriendo, porque sí. muy pocas veces hemos escuchado ese tema y de repente por no escucharlo también, por ignorancia, somos malos mayordomos. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que no se informa acerca de ese tema? Bueno, yo creo que hay dos tipos de consecuencias. Hay una consecuencia teológica, es decir, es pecado. No cuidar el cuerpo es pecaminoso, es ser desobediente a la administración que yo debo darle a lo que no me pertenece. Esto le pertenece al Señor y por lo tanto debe ser administrado con santidad y con respeto. El no hacerlo ya implica un acto pecaminoso y el hacerlo de manera inadecuada también implica algo así. Entonces nos Ujú, encontramos en un tema como que necesitamos mucha tenazas, ¿no? Para cogerlo, pero realmente lo que necesitamos es llenura del espíritu y que el espíritu nos lleve a hacer esas prácticas. En ujú. segundo lugar, la pregunta iba en pos de, ¿me puedes hacer Sí, un de feedback, por cómo, favor? cuáles son las consecuencias de una persona que no Sí, toma ese tema, de repente por ignorancia, que no lo ha conocido, sí. o incluso conociéndolo, decidir no actuar como un mayordomo. ¿Sí? Entonces, decíamos, en primer lugar, es un acto pecaminoso, ¿no? Y en segundo lugar, al vivir en este mundo, pues tendremos consecuencias no saludables. Tenemos consecuencias eh, que también van a alcanzar incluso a aquellos seres a los que más amamos, e incluso a aquellos que dependen de nosotros, e incluso voy más allá, aquellos que se benefician incluso de los dones y talentos que el Señor me ha Mm, provisto. O sea, no cuidarme no solamente se trata de mí, sino se trata de toda aquella nube de testigos que me acompaña en este peregrinaje de mm, la vida, ¿no? Hace un par de días atrás, Dios me dio la oportunidad de llevar el ministerio de la palabra en mi iglesia y el, el fin de semana estuve con mucho dolor de la garganta, ¿no? mm, Entonces yo como buen mayordomo cogí un té de jengibre y estuve todas las noches, mira, tomando bien, alimentándome bien, descansando bien, porque el domingo yo sabía que había una nube de hermanos que estaban deseosos de escuchar la palabra y yo necesitaba estar bien físicamente. Y ujú, eso no, tomarme el té de jengibre no es menos espiritual que orar y pedirle al Señor que me ayudara a predicar con devoción, ¿no? Entonces, el ujú, problema que pasa a veces es que divorciamos esos elementos espirituales de nuestra vida natural, ¿no? Y caemos incluso en, digamos, en daños a nuestro propio cuerpo o no ujú. disfrutar de la salud misma que Dios quiere proveernos a través de una actividad física. Y eso me parece interesante lo último que dices, porque muchas veces cuando tenemos grupos de oración o nos juntamos para orar con hermanos, muchos piden por su vida espiritual, ¿no? ¿Tú cómo ves no sé si es un dilema, pero a veces escuchamos, ¿no? Tengo que orar por mi vida espiritual porque estoy desorganizado en mi vida corporal. Ujú. ¿Qué va primero? ¿Debo organizarme en mi vida espiritual o cómo mi mala mayordomía corporal afecta mi vida espiritual? Sí, y eso lo vemos en la vida propia de David, ¿no? Como su propia tristeza dice que consumía sus huesos. Y es Ujú, que el ser humano es integral, ¿no? A veces pensamos que el estar tristes no tiene nada que ver con el cuerpo y realmente cuando una persona está triste tiene una predisposición más a la pereza, a la negligencia, incluso en muchas cosas, ¿no? Entonces, no ujú, podemos alejar la realidad de la experiencia humana. Y yo creo que esto es muy importante, poder balancear el equilibrio. Y en algún momento dije que el equilibrio en la vida deportiva se encuentra en absoluta inclinación por Cristo. Y parece que es toda la avalancha hacia Cristo, pero es la realidad porque nosotros no podemos vivir de manera equilibrada si Cristo no es el que causa todo el peso de la balanza opuesta. Entonces, ujú, me parece también que es un tema de madurez e incluso
con todo amor lo digo, pero a veces puede ser un tema de mucho legalismo en nuestro propio corazón y decir que no, es que esto es menos importante y realmente Dios le da importancia a que tus rodillas estén buenas. En verdad, a Dios le importa que te encuentres bien. No es menos importante pensar que debo ponerle más ensalada a mi comida porque voy a engordar, ¿no? Es que a veces Dios contesta tus oraciones poniendo un poquito más de ensalada y restringiendo a veces el azúcar por la noche. Y eso no es menos espiritual. A veces eso es lo más sabio que una persona puede hacer para Mm. glorificar a Dios. Ahora, cuando hablas de glorificar a Dios y de hacer esto para la gloria de Cristo, ¿cómo Jesucristo mismo también vivió la mayordomía que nos estás compartiendo? Sí, si te fijas, fíjate que el libro tiene, el capítulo uno es cómo comienza el plan. Ujú. ¿Sí? Y el último capítulo es la mayordomía corporal de Jesús. Y es que no, el plan no tiene éxito si no terminas con la mayordomía corporal de Jesús. Es decir, si tú cumples todo lo que es ser un buen mayordomo, pero en ese proceso tú no descansas en lo que Cristo hizo, Ujú. tú no estás siendo mayordomo, tú estás siendo autosuficiente y porque no podemos perfeccionar nuestro cuerpo más allá de lo que ya Dios hizo por nosotros. Entonces, en respecto a Jesús, Él es el ejemplo ideal de mayordomía, Él es el Dios que se hizo mayordomo. Esto me parece tan increíble pensar en que, piensa en esto, hermano, si Jesús hubiese tenido solo un mal pensamiento de glotonería, Mm. si Jesús hubiese dicho, no, voy a quedarme dormido porque hoy me da ganas de hacer perecita y que se multipliquen los panes y los peces, bueno, la próxima semana, Ujú. hubiese pecado, de verdad. Si él hubiese visto el pan y lo hubiese codiciado mal en su corazón, hubiese pecado. Si él hubiese dicho, vamos a dejar esto para mañana, hubiese sido negligente, pero él no fue eso. Él cuidó su cuerpo, él descansó como debía descansar, él comió como debía comer y él cuidó su cuerpo tanto como para llevarlo hasta la cruz y ser el sacrificio perfecto, hermano. O sea que esas son las obras que debemos ver cuando nos ponemos una barra o hacemos una sentadilla y no pensar tanto en que voy a levantar tantos kilos. No, lo importante es estar ahí y que esos movimientos mecánicos que mi cuerpo hace se perfeccionen para poder servir a mi esposa, a mi hija, poder levantar las sillas de la iglesia, poder sustentar a un anciano que vaya por la calle, poder cuidar tantos años a tus hijos, ser un buen empleado, un buen trabajador en el lugar donde estás. Todo eso se potencia solamente a veces haciendo ejercicio, hermano, y eso no es menos Mm. espiritual, y Cristo lo hizo. Bien. Bueno, mi pastor siempre me decía, el que no organiza, agoniza, ¿no? Y tú tienes Amén. un capítulo muy bueno acerca de ese tema que también habla de lo importante de la planificación. Y quisiera preguntarte un poquito, yendo a la práctica del contenido que nos has provisto, del libro que nos has provisto, cuán importante es la planificación y cómo podemos, pues, no solamente abrazar estos principios que nos estás enseñando, sino también cómo esto va a afectar nuestra vida, cómo una persona que lee este libro va a poder ver su vida cambiar para bien. Sí. Si no planificas, morirás en el intento, dice el capítulo. Planifica o muere en el intento. Recuerdo algo que me dijo un día mi querida amiga y hermana Ana Ávila, un día que no llegué muy puntual a una cita que yo tenía con ella y me dice, lo que no está agendado es porque no es importante y tiene toda la razón. Igual en nuestra actividad física. Y la planificación debe ser personal, porque a menudo planificamos de acuerdo a programas estándares que no Ujú. conocen nuestro contexto personal. Fíjate, y te lo digo con toda tranquilidad. Yo no entreno todos los días. Muchas personas pensarán que yo entreno lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Pero yo solo entreno 3 veces por semana. Y a veces mis entrenamientos duran hasta 30 minutos. O sea, 30 minutos. Es muy poquito, podrá haber mucho, ¿no? Pero es el espacio que yo tengo para poder organizarme con todas mis tareas. Probablemente hay personas que solamente pueden entrenar 15 minutos. He conocido personas que solamente pueden entrenar 15 minutos
3 veces por semana, pero es mejor 15 minutos 3 veces por semana acumulado en el tiempo que no hacer nada. Ujú, Entonces, yo creo que tenemos que tener unas expectativas realistas. A veces nos dejamos guiar por el impacto de las redes sociales, ¿no? Haz este reto durante un mes y la gente lo da todo, pero al siguiente mes abandona y sigue otra vez con sus problemas no físicos, sino de carácter, porque el problema está en el corazón, que no quiere ser constante, que no quiere ser fiel. Entonces, planificar de manera realista, con expectativas, diría yo, que podamos alcanzar y cumplir, incluso hasta rendir cuentas acerca de algo tan sencillo, ¿no? De, bueno, es que no quiero hacer ejercicio, pero hay una lucha en el corazón con la pereza, con la negligencia, que solamente se vence de rodillas, hermano. Y a veces la planificación tiene que ser sencilla también. Decir, solamente voy a hacer estos 3 ejercicios y cuántas veces lo voy a hacer, tener claro lo que voy a hacer, dejar la ropa lista por la mañana. eh, Organizarse, o sea, a veces los pequeños pasos, la gente sabe qué debe hacer. Lo que pasa es que hay una lucha en el corazón entre preparar el preparar la ropa, saber qué ejercicios voy a hacer. Yo creo que el libro también contiene una serie de ejercicios muy básicos que cualquier persona puede hacer para dar ese arranque a ser fiel. Lo importante es arrancar, pero lo más importante es ser fiel. Y la planificación sencilla, coherente, con expectativas alcanzables, es la mejor manera de comenzar, hermano. Y sobre todo, orar. Orar, por favor, no empiecen nada de esto sin orar, porque la gente va al ejercicio como si fuese cualquier cosa. Pues la realidad es que hay una lucha en el corazón. Así que oren, presenten esa planificación al Señor y ejecútenla y comprométanse con el Señor del cuerpo. amén. Bueno, hermanos, hasta ahí hemos visto lo que es el libro Entrena tu corazón. Ya está disponible, ¿verdad? Ya Ya está está disponible, completamente hermano, disponible en sí. todos lados. Pueden encontrarlo en su librería favorita. Si no lo encuentran, pídanlo, díganle, necesitamos este libro. Yo creo que es un libro que pueden también leer con grupos pequeños, con un grupo de hermanos o un grupo de hermanas. Va a ser de mucha edificación y lo interesante es lo que decías también a nivel práctico, que hay unos gráficos, hay un libro, un capítulo que habla que los santos no solamente son llamados a ser santos, sino también a ser santadías. Me parece muy práctico el libro y yo quería darte un tiempo para que también puedas hablar a las personas que están escuchando, que están mirando este video o este audio en podcast y que les puedas decir por qué otros factores ellos deberían adquirir el libro, de qué manera les va a servir este contenido. Yo creo que estamos, hermanos y hermanas que me escuchan, en un momento y los que me ven, estamos en un momento, en una generación que está impactada por el ejercicio físico. Desde hace unos 10 años, la industria del fitness ha venido haciendo una cosa y es pagar grandes campañas de marketing para un único objetivo, conquistar nuestro corazón. Incluso ustedes pueden ver alrededor de las redes sociales, muchas personas han sacrificado en el altar del ejercicio su identidad y han sido transformados en, ellos dicen, Mm, por el poder del ejercicio, ¿no? Y sus vidas han dado una vuelta porque han perdido 30, 40, 50 kilos. Pero la realidad, hermanos, es que no hay algo que cambie el corazón permanente y manera radical como lo es el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero invitarles a que puedan leer este libro porque este libro no solamente contiene herramientas prácticas para poder hacer ejercicio, sino que realmente va a estimular su razón y va a cautivar el corazón para poder conocer a Jesucristo de manera más profunda y de una manera tan personal como lo es en el ejercicio. Pensar cómo Jesús hacía cosas nos puede llevar a llevar un estilo de vida activo, saludable, pero sobre todo bíblico, hermano. Así que, por favor, inviten a sus pastores, a sus maestros, líderes a poder adquirir este libro, a los jóvenes también, para que puedan ellos ser resguardados de la identidad ujú. que el fitness caído, como digo en el libro, quiere hacer a sus corazones y que todos los hermanos podamos ser saludables para la gloria de podamos seguir construyendo iglesias sanas con predicaciones expositivas bíblicas a través de un cuerpo saludable para la gloria de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ciertamente va a ser de mucho valor este libro para todos aquellos que lo puedan leer. Así que se los recomiendo, hermanos. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por el tiempo no solamente de esta entrevista, sino el tiempo invertido para, para, para terminar este libro, este material. Hemos podido hablar brevemente del tema, pero hermanos, tienen que irlo, tienen que ver las citas.
el contenido también, de vez en cuando, las cápsulas históricas ahí, va a ser muy, 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 muy edificante para sus vidas. Así que quiero animarles que lo lean. Y también, bueno, este es el último episodio de nuestro podcast de este año. Con eso nos Wow. despedimos hasta el próximo año. Ya regresamos en febrero con nuevos episodios, 2 episodios cada mes. Así que estamos muy agradecidos a todos por la audiencia, por estar atentos a cada semana que se postea un podcast y también a las personas que han seguido este podcast por YouTube. Así que nada, solamente invitarles a que se suscriban al canal de YouTube de B&H en español o a que nos sigan también en las redes sociales de Lifeboy Liderazgo. Y por supuesto, Daniel, por favor, invítale a los hermanos a dónde te pueden encontrar, dónde están tus redes sociales, tu página web, contenido. Bueno, hermano, muchas gracias. Me pueden encontrar como el Cristiano Fitness en todas las plataformas, en Instagram y en YouTube. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos entonces, hermanos, con nosotros hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.